Bueno, seguimos con el programa de Castellón Base Televisión en el segundo bloque y contamos hoy con la presencia de uno de los jugadores que en esta temporada inicial yo ya no lo considero casi como fútbol base, ¿no?, sino como una especie de fútbol semiprofesional o fútbol profesional, porque además ha sido protagonista. Su gol dio la vuelta a media Europa. Se trata de Rodrigo Alonso, jugador del Villarreal Club de Fútbol. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas, encantado, buenas noches. Oye, muchísimas gracias haber contado contigo. Sé que, bueno, es por la tarde-noche, ¿no?, porque tenéis una agenda muy apretada y tenéis incluso un desplazamiento, ¿no? ¿O Sí. jugáis en casa? No, mañana viajamos a Suiza por la mañana, temprano, así que nada, pero bueno, muy bien. Oye, ese gol que le marcaste al Manchester United en esa primera parte espectacular en la segunda jornada, ¿no?, de la Youth League, Exacto. ¿qué supuso para ti? Bueno, pues para mí fue muy bonito, ya no solo por el gol, también el partido. Yo creo que dimos una imagen muy buena y nos pudimos ir muy contentos de Manchester. Yo sé que estabas muy contento además, ¿no? Sí, sí, para mí el gol también supuso mucha alegría porque no es algo muy habitual en mí y bueno, tuve la oportunidad y la aproveché y fue un día bonito, importante. Bueno, durante estos 20 minutos, 25 minutos de este segundo bloque iremos intercalando imágenes, vídeos, pero bueno, los que nos seguís y conocéis el mundo del fútbol base, seguro que incluso algunos conocéis personalmente a Rodrigo Alonso, nacido el 1 de enero del año 2004, tienes por lo tanto... 2003. 2003, perdona, 2003. Eres 18. nacido en el 2003. 18 años, es tu último año juvenil. Exacto. Muy bien. ¿Qué perspectivas tienes a corto plazo en el Villarreal? Pues nada, este año aprovechar el año que tenemos en el Villarreal C, que es un año muy importante, de mucho aprendizaje y bueno, aprender mucho, mejorar y a partir de ahí ya ver lo que pasa. Es tu tercer año como juvenil, ¿no? Sí, sí, Pero juegas en el equipo de tercera, exacto. que eso no es. vais muy bien. No, Cuesta. nos está costando bastante este inicio de liga. Ayer sí que es verdad que bueno, sacamos un punto fuera de casa y bueno, tenemos muchas cosas por pulir, los rivales tienen mucha experiencia, pero yo creo que los resultados con el trabajo que estamos haciendo llegarán, estoy seguro. ¿Tu vinculación con el Villarreal hasta cuándo? Hasta 2023. Y luego ya se verá, ¿no? Sí, sí, La idea es seguir en el Villarreal como jugador. sí, en principio sí. Estoy muy a gusto y la considero mi casa, la verdad. Rodrigo, sé que estudias también, quizá no estudias lo que te hubiera gustado, Ya, pero bueno, estás ahí, ¿no? Es ahora, ¿no?, con la edad que tienes, es cuando una persona se plantea si va a ser futbolista profesional o no. Sí, es cuando estás cerca, pero a la vez lejos. Pero bueno, yo no voy a dejar de lado los estudios, es mi idea seguir estudiando y seguir formándome también en la universidad. Dicen que tienes la cabeza muy bien amueblada, no solo en el campo, ¿no?, sino más allá de... Bueno, eso Eso influye también a la hora de tomar tus propias decisiones. sí, yo creo que bueno, yo no solo me centro en el fútbol, me gusta también tener la cabeza ocupada en otras cosas porque yo creo que me ayuda también en mi rendimiento en el campo y entonces yo pienso en eso. Formas parte de un club que evidentemente está considerado ya como una de las mejores canteras de España. En 15 segundos me podrías definir cómo es la cantera de Villarreal por dentro. Pues yo creo que es trabajo, es ilusión, son ganas de mejorar y es una familia. Ahí todos nos conocemos y todos trabajamos por el mismo sueño. Familia de jugadores de toda España, incluso del extranjero. ¿Es Sí. difícil triunfar en la propia tierra? Bueno, es difícil, pero yo también me considero afortunado de haber empezado desde tan pequeño aquí, porque eso me ha ayudado a mejorar mucho y sí que es verdad que la competencia es muy grande, pero eso también te hace mejorar y seguir hacia adelante y crecer. Eres natural de Castellón, ¿verdad? Ujú. A los 6 años, en concreto, el año 2009-2010, jugaste en el prebenjamín del Castellón y ahí es cuando ya el Villarreal te vio. Ujú, exacto. Y tú no te lo pensaste. No, yo veía al Villarreal como un gran club que me podía ayudar a mí a mejorar y tomé la decisión de el Villarreal. En la plantilla del Villarreal C serás de los veteranos.
En cuanto a En años... cuanto a años, llevas claro. creo que 12 temporadas en el Exacto, Villarreal. en cuanto a años en el club sí, pero en cuanto a años en la categoría del Villarreal C no, soy de los nuevos. Claro. Y además tuviste, creo que eres el único jugador de la provincia de Castellón que has sido reconocido como MVP en la Liga Promises. Y encima No del lo sé. Villarreal, ¿no? Sí. Eso fue en el año 2015. Sí, en el año 2015, la Liga Promises aquí en Villarreal. ¿Qué recuerdos guardas de aquella liga? ¿La ganasteis? No, quedamos cuartos, perdimos en semifinales contra un Barça muy fuerte, pero fue un torneo, una experiencia muy bonita, es algo que yo creo que a todos nos marca y se nos queda a todos grabado, a todos los que la disputamos, y bueno, encima tuve la suerte de ganar ese premio y entonces para mí fue algo muy bonito. Te voy a mencionar nombres y para que también la gente vea lo difícil que es llegar hasta donde tú has llegado, que yo creo que es un poquito lo destacable, ¿no? Porque como tú bien has dicho, la pirámide se va estrechando y sois pocos los que llegáis. Esto es un embudo. Sois los pocos, incluso ahora es cuando quizá haya que esforzarse más. Sí, bueno, hay que seguir esforzándose. Yo desde el primer día que entré me he esforzado mucho, pero sí que es verdad que ahora estás cerca y ahí son detalles los que marcarán la diferencia. A veces publicamos en la web de Castellón Base trayectorias de equipos que han destacado, ¿no? En ese caso estamos hablando de aquel Alevín que en el año 2015 ganó la Liga Promises. Yo te voy a mencionar los 12 jugadores que formaban parte de aquella plantilla y tú me dices en qué equipo está. Seguro que lo sabes. A ver, yo Jordi creo que Ortega. Conmigo, el Villarreal C. Héctor Muñoz. En el juvenil A del Villarreal. Nacho Nicolau. En el juvenil A del Villarreal. Miquel Arín. En el juvenil A del Castellón. Sergio Fernández. Juvenil A del Cartagena. Marcos Sánchez. Conmigo en el Villarreal C. Nacho Vila. Juvenil A del Alboraya. Joan Pulpón. Juvenil A del Levante. Javi Guerra. En el Mestalla, en el Valencia Mestalla. Sergio Linares. No juega al fútbol. No juega al fútbol. Bueno, no sabemos dónde está. Bueno, No. yo diría que no. Jorge Domingo En el juvenil A de Almería. y Izan Mundina. Juvenil B del Roda, diría, sea, creo. Se demuestra, lo acabamos de ver, ¿no? Es decir, que este equipo ya tenía mimbres. Sí. Hay jugadores que, bueno, hay O sea, bastantes este equipo que... será quizá de los más, creo que lo hemos dicho también, es quizá una de las joyas de la corona del Villarreal Club de Yo Fútbol. diría que es de las generaciones que más jugadores seguimos jugando tanto en el juvenil A Villarreal C o en juvenil A de grandes clubes como Joan en el Levante o Jorge en el Almería. Ujú. Sí, porque estamos hablando de juveniles todos de división de honor, de un gran nivel de clubes de primera Exacto. o segunda división, ¿no? Sí. Oye, te voy a hacer una pregunta, es obligada, ¿no? Ha sido un poquito la noticia de este fin de semana. ¿Tú has ganado 32-0 alguna vez? Yo diría que... ¿O 20? Sí, 20 sí, Y- 20. Pero ¿Qué cuando te era pa- muy pequeño. No lo digo por... Sí, lo digo. ¿Qué te parece? ¿Cómo acababais el partido? La verdad que yo sí que es verdad que me sentía un poco mal por los rivales, pero es que tampoco lo recuerdo muy bien, porque hace muchos años Sí. era muy pequeño cuando... Sí, bueno, pero son sensaciones un poco extrañas, ¿no? Sí, eso sí me acuerdo que era un poco duro, porque pensaba estar en los rivales y tal. Vosotros, tú jugarías en la Liga de Valencia, ¿no? Supongo, ¿no? Sí. En aquel entonces el Villarreal ya competía en... Bueno, a partir en de Valencia. Benjamines. A partir En de Benjamín de primer año ya. existía la famosa Superliga, ¿no? Donde tú podías competir, supongo yo, sobre todo contra equipos del nivel del Levante, del Sí, Valencia, sí. eran quizás los más... Exacto. Los que más... Y luego teníais la oportunidad de recorrer... Bueno, has estado en Estados Unidos, ¿no? También jugando a la Liga Promises. Sí, en Miami, la Liga Promises. ¿Y estuviste... ¿Sería en Tenerife? ¿Fue la que hace...? No, la nuestra fue la que se jugó en Miami. En Miami. O sea, es el torneo de Arona, pero aquel Esto año es, se perdón, sí. trasladó a Miami. Muy bien, muy bien. Oye, entonces, juntar a 12 jugadores que pasados 6 años, 7 años, estáis jugando en tercera división, en juvenil de división de honor, en un nivel muy importante, Difícil. se ha trabajado bien. Sí, Me refiero yo que los que habéis estado con entrenadores que han trabajado muy bien. Claro, yo por eso ya te lo he dicho antes que sí que es verdad que hay mucha competencia, que viene mucha gente de fuera, pero yo creo que los que nos formamos aquí desde pequeños también tenemos esa suerte de haber aprendido desde pequeños pues lo que es el Villarreal y a trabajar como se trabaja en Villarreal. Ujú. Ahora ya, este año, la experiencia de jugar en tercera, una categoría que no tiene absolutamente nada que ver con lo que has vivido hasta ahora, ¿no? Exacto, totalmente diferente.
Porque claro, enfrentarte con todos los respetos al Silla, al Olympique de Xàtiva, al Recambios Colón, no tenía nada que ver con el Valencia División de Honor o Levante División de Honor. No, son equipos diferentes, pero rivales igual o yo diría que más duros. A nosotros, pues eso, se nos están haciendo mucho más duros. ¿Y qué os...? Porque la media del equipo, ¿qué tendrá del Villarreal C? 20, 19 años. 19 años, claro. Difícil saltar al terreno de juego en campos, además, no te digo yo, con aficiones hostiles, ¿no? Pero apretando, ¿no? Sí, sí, eso sí que se ha notado encima. Ahora que llevábamos un año sin que entrara público y ahora, pues, me acuerdo el recuerdo del primer partido que jugamos en tercera división en Callosa, pues sí que no era un campo muy grande, no era un estadio muy grande, pero bueno, se llenó entero, la gente del pueblo fue y sí que fue una sensación, pues, diferente, muy diferente y bueno, también chula, después de tanto tiempo sin entrar gente. Además, seréis uno de los equipos top de la categoría, ¿no? El hecho de lucir los colores del Villarreal Club de Fútbol como filial de una de las mejores canteras de España, eso ya sea en Callosa, en Torrellano y en San Juan de Alacant, pues siempre será un efecto llamada, ¿no? Para la afición. Sí, sí, se nota. Sobre todo sabiendo que sois un equipo que vais a jugar a fútbol. Claro, yo creo que por eso la gente se anima a ir y a intentar a ver o a disfrutar del partido, del fútbol. Tienes muchos amigos también en el Castellón, ¿no? Sí, sí, desde pequeños amigos que tengo desde el colegio, pues igual que yo empecé en el Castellón, otros llegaron más tarde o también empezaron conmigo y sí. ¿Te gustaría jugar algún día en el Castellón? Bueno, no pienso en eso ahora. Oye, a ver, corto plazo. Este año tercera. Si el año que viene el Villarreal ve da el salto y juega en segunda, porque lleva una carrera, una temporada espectacular, ¿no? El equipo está hecho para subir ese equipo, ¿no? Parece ser, ¿no? Eso parece, está teniendo unos resultados y un juego espectacular, la verdad. Le está yendo muy bien al equipo de Miguel Álvarez, ¿no? Es el entrenador, sí, ¿no? Miguel. ¿Tu siguiente recorrido natural sería el año que viene dar ese salto ya al B o repetir? Es una pregunta que te hago, no sé, tú me dirás, no sé nada. Es que la verdad es que no lo sé eso. Ya. Eso no se sabe, queda mucha temporada, es muy largo esto. Y dependerá pues también del B, del C y de lo que haga yo y del club. Al final no es algo que dependa solo de mí también. Muy bien. De momento ahí, ¿no? En el Villarreal, ¿hasta qué has dicho? ¿Hasta el año que viene? 2023, o sea, esta temporada y otra entera. Y luego ya veremos. Ahora mismo, ¿estás estudiando qué carrera, qué grado? ADE, Administración de Empresas. ¿Por las tardes? Sí, por la tarde voy. ¿Cómo te organizas? Pues bueno, yo llego a las 9 a Villarreal. A las 9 llegas a la ciudad deportiva. Sí, a la ciudad deportiva a las 9, 8 y media, tal. Y sobre la 1 suelo acabar, pues llego a mi casa, como, me ducho. ¿Tienes la comida preparada ya? Nos la dan aquí en Villarreal. ¿Ah, sí? Sí, nos la llevamos en ¿os la lleváis? Sí. Muy bien. O sea, que llevas un régimen total, ¿no? Sí, sí, eso lo tenemos bastante controlado. Controlado. Y luego a las 3 yo empiezo la universidad y nada, de 3 a 7. Y bueno, me suele dar tiempo, llego bien. Vale, ¿y estudiar cuándo estudias? Pues eso ya lo veremos, a ver, acabo a las 7, yo creo que ahora no hay exámenes aún, hasta enero en principio no hay exámenes, claro, de la universidad. Pero bueno, yo creo que tendré Además, tiempo. Además, tú querías campus presencial. Sí, sí. ¿Eso de online? No, porque el año pasado... tus compañeros, muchos de los que estudian, lo hacen online. Sí, algunos lo hacen online, pero yo el año pasado hice el bachiller así, online, a distancia, y no me gustó mucho. Prefería ir a clase porque en clase gano bastante, atiendo y bueno, me entreno bastante. Oye, ¿cómo le va Íñigo? Hermano, bien, ahí está. ¿Está en qué equipo este año? En el Cadete B. Del Villarreal, ¿no? Sí. Estuvo el año pasado en el Club Lavall, ¿no? Empezó en la UDE. Bueno, era la UDE. Sí, la UDE. Muy bien. Oye, ahora toda esta gente que emerge en el fútbol, ¿no? Ansu Fati, Pedri, todos esos tienen tu edad, más o menos. Un año más, un año menos. Todo, ¿por qué va todo tan deprisa en el fútbol ahora? Bueno, yo creo que son casos especiales, no es algo Gavi, habitual. ¿no? El mismo Gavi, ¿no? Gavi tiene un año ¿Habrás menos. jugado contra ellos? O menos que tú tienen. Gavi tiene un año menos que yo y Ansu uno más, o sea, nunca he coincidido con ellos. En Burriana no habéis jugado, por ejemplo, ni en la Liga Promises, ¿verdad? No, porque ellos han jugado con sus generaciones y no he coincidido con ellos. ¿Tú has jugado contra de estos del Barça y el Madrid que la gente suena más? Xavi Simons, que está en el PSG ahora. Y bueno, de la Víbora no sé si sabes. Yo creo que de esos equipos seguramente, sí, ya sé quién es, sí. Seguramente no han tenido esa permanencia como vosotros, esa continuidad, ¿verdad? Porque sí, yo creo que... tú te coges el Barça de tu quinta y seguramente, entre comillas,
el grado el porcentaje de chavales que a lo mejor incluso se han dejado hasta el fútbol, ¿eh? Sí, yo creo que en el juvenil A y así quedan menos o bastantes menos incluso que de los que estábamos en aquella generación del Villarreal. Uh-huh. Muy bien. ¿Y ocio, cómo lo llevas? ¿Tienes tiempo? Bien, sí. ¿Para salir por ahí? Sí, bueno, cuando se puede. Sí, ¿no? Oye, mañana tenéis desplazamiento a Suiza. Sí. Es contra el Young Boys, ¿no? Uh-huh. Este equipo es de... ¿qué ciudad? Berna. Berna, muy bien. El formato Youth League es el mismo que el del primer equipo, 4 equipos, pero también hay una ronda de campeones, ¿verdad? ¿Cuántos clasifican para octavos? 2, se clasifican 2 a octavos, pero creo que el segundo se enfrenta contra los campeones nacionales en digamos, unos 16avos. Y el primero sí que va directamente a los octavos, creo. Muy bien. ¿Esa competición os la habéis encontrado también? Con la suerte de que el primer equipo ganó la Europa League. Ha sido una experiencia quizá complementaria a lo de la tercera. Te lo pregunto. O sea, de repente juegas contra el Acero en el Fornàs y mañana vas a jugar en Berna contra el Young Boys. Sí. Y el próximo fin de semana jugarás contra él. Juego contra Hércules B el domingo. Bueno, algo más o menos de... Sí, un filial también. Juegas en Miralcamp y tal, pero eso es una experiencia interesante, ¿no? Sí, yo creo que nos estamos aprovechando mucho de ello. Los que estamos en el Villarreal C y los compañeros del Villarreal B, es algo que yo creo que a la hora de jugar la Youth League, por eso estamos teniendo también buenos resultados y lo estamos notando. Enfrentarnos contra gente en liga con tanta experiencia y tal, nos hace mejorar, y que luego cuando lleguemos a la Youth League y nos enfrentemos con chavales de nuestra edad, sepamos manejar las situaciones. ¿Tú crees que esta temporada podrías incluso tener algún minuto en el primer equipo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero hay que tener calma. Pero ¿Unai Emery también está en contacto con vosotros? ¿O el cuerpo técnico del primer equipo sabe perfectamente...? Sí, yo creo que ellos sí que nos conocen, nos vienen a ver jugar bastante, pero de ahí ya contacto personal nada. Oye, te lo he preguntado antes de entrar en el plató. ¿El equipo del Villarreal, de Youth League, cómo lo formáis? Porque no es el de División de Honor, ¿verdad? No, porque somos bastantes, bueno, somos 5 o 6 chavales que estamos en el Villarreal C que aún tenemos edad juvenil, entonces también podemos participar y bajamos. Y hay 3 jugadores del 2002 que también pueden jugar en todos los equipos, se pueden jugar hasta 3 jugadores amateur, y estos juegan en el Villarreal B y también bajan a competir. Todos de sub-19, ¿no? Muy bien. Ahora mismo tenéis 4 o 6 puntos. 6. 6. Os quedan 6 más, ¿no? Para pasar a la siguiente fase, ¿no? A ver, vamos a ahí buscar. Es difícil, ¿no? Nunca sabes lo que te vas a encontrar, claro, ¿no? Porque bueno, hay que los buscar... técnicos sí que lo sabrán, ¿no? El nivel de los equipos que hay, ¿no? Sí que hemos visto, antes de todos los partidos teníamos vídeos, ¿no? Que habían conseguido, y bueno, y ahora ya al jugar ya partidos de la Youth League, entonces ahora ya se tienen más. Habéis ganado en teoría al Atalanta y al United. Este en teoría es más asequible, ¿no? Bueno, asequible, pero... Bueno, asequible me refiero en cuanto a que creo que no ha puntuado. No ha puntuado, pero bueno, jugar en casa, seguro que serán muy fuertes, habrá gente y no nos podemos relajar. Oye, has estado en 5 ocasiones, has sido convocado con la selección española, categorías inferiores, ya no sé si era sub-16, era un partido también, algunos no sé si eran oficiales, pero bueno, sí, un poco. Has estado en la convocatoria. Sé que se está moviendo otra vez el fútbol nacional, internacional, a nivel de selecciones, se están habiendo ya otra vez, ¿no? Hubo casi europeos que se suspendieron por el COVID, sub-17, sub-19, que son las categorías, ¿no? Sub-17 ya no entras, ahí ya no entrarías. Tú estarías ahora mismo serías potencial jugador de la sub-19. Sí, yo soy de la generación de la sub-19 ahora mismo. ¿Y cómo no te llaman? Hubo una convocatoria hace un mes aproximadamente, un poquito más, y... Hombre, te quedaste un poco ahí... Sí, y no entré, pero bueno. O sea, ¿ha habido algún compañero tuyo que ha entrado? No, del Villarreal no. Me llama a veces la atención, en convocatorias nacionales, como no hay ningún jugador del Villarreal. Sí, del Villarreal en aquella convocatoria no estuvimos ninguno. Ahora, ¿qué campeonato está en qué fase? ¿En ronda clasificatoria? Sí, hay ahora dentro de 3 semanas o un mes, ¿sabes? Hay el pre-europeo. Pre-europeo, juega España.
Se tiene que ganar el billete para la fase final. Para la ronda élite, que hay otra fase en medio. Ah, o sea, hay 2 rondas y luego la Luego fase final. Sí. Ahí habrá convocatoria. Sí. Bueno, con ese gol que marcaste con el Manchester y tal, el hecho de estar en tercera, ¿os entráis en una zona de sombra? Yo creo que ya no de sombra, porque no es sombra, pero hay otros jugadores en otros clubes que sí que es verdad que pues que no están en tercera, que están más arriba. Entonces, segunda B o segunda Pro, ¿no? Claro, o incluso alguno en segunda. O en segunda. Entonces no es que estemos nosotros en la sombra, pero claro, esos chavales pues al final compiten con gente mejor y en más categoría. Entonces es... Claro, porque tú tendrás compañeros que estarán ya en el Madrid, en el Castilla, en el Barça, ¿no? En el Athletic, entiendo yo, ¿no? Sí, exacto. Claro, el Villarreal, claro, tiene 2 filiales. La verdad es que hasta llegar al B hay que cubrir muchas etapas. Sí, hay que pasar un año antes en F. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué les dirías a todos estos chavales que nos siguen? Es difícil, ¿qué hay que hacer? Disfrutar y trabajar todos los días. Pero sobre todo lo primero que he dicho, disfrutar de cada entrenamiento como si fuera el último y esforzarse siempre. Oye, ¿qué experiencias tuviste en la selección española? Pues el primer partido que jugué fue contra Francia. ¿Que era un amistoso? Un torneo que jugamos en Francia. Ah, sí. Bastante con selecciones muy competitivas. Y ahí me enfrenté a Francia, Brasil, Portugal y México. Ah. Bueno, ganamos 2 partidos y perdimos otros 2, pero bueno, la experiencia fue... ¿El entrenador era? Julen Guerrero. Es el que está ahora, ¿no? Él está en la sub-17. Muy bien. En la sub-19 es Santidenia. Y luego ya tenemos a Luis de la Fuente con la sub-21, ¿no? Que ya sería incluso hasta la olímpica. Sí. ¿Has seguido este verano la Eurocopa, las Olimpiadas? Sí. ¿Qué te parece el fútbol español? ¿Qué te parece la irrupción de jugadores tan jóvenes en la absoluta? Bueno, yo creo que... Algunos los ponen en duda, ¿no? Sí, pero yo creo que los resultados se están viendo por sí solos. Luis Enrique ha confeccionado una plantilla muy buena y que están jugando un fútbol muy bueno. Entonces, yo creo que no hay que poner en duda, hay que confiar en la selección y apoyarles. ¿De pequeño de qué equipo eras? Yo del Villarreal. Siempre. Sí. ¿No soy de Madrid, del Barça? No, porque al final yo veía el fútbol de aquí de la provincia y el que estaba más arriba y el que más competía, porque además me acuerdo de pequeño, Villarreal jugando Champions, pues yo me fijaba al final en eso. En la Liga Promises es habitual ver al presidente y al vicepresidente viendo al... De hecho, esta última edición, sabes que se jugaron de manera conjunta. Bueno, de manera conjunta no, las 2 ediciones, 2008 y 2009 creo que es, de manera consecutiva, porque la del 2008 no se pudo jugar me acuerdo. La temporada pasada, pero la verdad es que ves a la directiva del Villarreal viendo a los chavales. Uno de ellos ganó, creo que fue. También es una generación muy buena, la que es infantil de segundo año. Es una generación también quizá parecida a la vuestra, ¿no? Sí, los estuve Aunque viendo. yo creo que la vuestra es la que mayor continuidad ha tenido en el club. Eso se verá en esta generación con los años. Sí, porque estos 12 que hemos mencionado, supongo yo que la gran mayoría jugáis juntos desde prebenjamín o benjamín. Sí. Sí que había alguna incorporación y tal, pero bueno, Jordi, Marcos, Jorge y yo, desde prebenjamín. Con cualquiera de estos derechos de formación merece la pena, ¿no?, invertir en jugadores como vosotros en vuestra formación para el club. Sí, si sale una oportunidad de una buena venta, o tú, en tu caso, te quedarías en el Villarreal. Yo ahora mismo solo pienso en el Villarreal porque es donde estoy, donde quiero mejorar, donde quiero trabajar y donde quiero algún día llegar a lo más alto. ¿Trabajar? Como futbolista profesional, claro. ¿no? O sea, ya lo tienes claro, ¿no? Es mi sueño. ¿Te ves ya, no? No, como futbolista profesional todavía no. ¿No te ves? Todavía, o sea, no es que no me vea yo, no veo que sea ahora. Ya. Pero yo creo que lo puedo conseguir y que voy a hacerlo todo posible por conseguirlo. Tenéis unas buenas condiciones los jugadores de Villarreal, ¿no? Ya a estas alturas, para hacer bien vuestro trabajo. Sí. Evidentemente, también porque se recompensa vuestro sacrificio. Sí. Pues esperemos que ese sueño, ¿no?, de lo que tú dices, ¿no?, cada vez cuesta más. Sí. Lo tienes más cerca, pero cuesta más. Exacto, es lo que te he dicho antes, está más cerca, pero a la vez lejos. Porque... Las lesiones te han respetado bastante, ¿no? Sí, por suerte solo he tenido una lesión. Sí que es verdad que fue un poco
fue el menisco y fue un poco larga, pero el resto he tenido mucha suerte y nada más. ¿Siempre has jugado de 8? Sí, bueno, de ¿El 8... fútbol 11? En medio campo. Sí, 8, eso es lo 6, que pone 10. te buscas Rodrigo Alonso, medio centro. Sí, ahí donde sea. Muy bien, oye, pues te damos las gracias por haber venido. Esperemos que la temporada, ¿no?, en Villarreal C no es una temporada de transición, ¿verdad? Ni mucho menos. Para ti, de ¿A qué te transiciones. refieres de...? De decir, bueno, estamos aquí porque sabemos que el año que viene estaremos en el B. No, pero para tienes nada. que ganar. Exacto. Nada, hay que ganárselo cada partido, cada entrenamiento. Oye, ¿qué tal te parece con Jeremy Pino? ¿Has podido hablar? Sí, yo, bueno, coincidí con él en la selección valenciana, Sí. cuando yo era sub-15, iba con la sub-16 con él, y bueno, a raíz de ahí tenemos buena relación y bueno, hablamos de vez en cuando, sí. Cuando dicen que es bueno pensárselo antes de marcharse de Villarreal, es un buen mensaje, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que él está muy a gusto, pero bueno, eso ya es... No, incluso me refiero a años anteriores. Estando más joven, a lo mejor tuvo alguna oportunidad de poder seguir de Villarreal, ¿no? Y lo que ha dicho el presidente, ¿no? Decir, bueno, aquí hay muchos que a lo mejor se equivocan, ¿no? Sí, y mira, él tomó la decisión correcta, parece ser, porque ya está ahí. ¿Qué conoces de otras canteras? ¿Te han hablado de la cantera del Barça, del Athletic, del Madrid? ¿Trabajan...? No, en cuanto al trabajo no. Yo tengo amigos ahí, pero no, les pregunto qué tal les va a ellos y poco más. Sí. Oye, pues nada, muchísimas gracias. Esperemos que... ¿Es mañana el partido? ¿Mañana martes? Miércoles. El miércoles. Ya viajamos, jugamos el miércoles. Jugáis allí en Berna, ¿no? Sí. Has dicho. ¿Qué tal? Las instalaciones, supongo yo, que si es Suiza estarán de maravilla, vamos. Pues la verdad que no lo sé. Bueno, el no campo lo sí que sé sabes. que es césped artificial, pero... ¿Permite la UEFA jugar en césped artificial? Sí. Sí, en esa categoría sí, ¿no? Sí, bueno, y el primer equipo también. El primer también. equipo también juega en artificial allí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se puede jugar en césped artificial en la Champions? Se ve que sí. Bueno, será un césped de estos especiales. Sí, supongo que será... Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias. Hemos repasado lo que es un poquito de la realidad, ¿no? La realidad, yo no creo que ya es fútbol base eso, Rodrigo. Lo que estás viviendo ya es... No, ahora ya en tercera es otro nivel, ¿eh? Es otro nivel. Oye, en tercera sube primero el directo, ¿no? Y luego los otros 4 juegan un playoff, me parece. Y en realidad suben 2 por grupo este año, ¿no? Creo. Bueno, creo que es el primero y, bueno, no sé si 3 o 4. Lo que bajan son un montón. Sí. O sea, vosotros y el Castellón B y el Roda, bueno, el Roda se supone que estará un poquito más arriba, pero vais a tener que pelear mucho. Sí. ¿Ahí qué pasará? Si en Navidad las cosas no van bien, van a... No lo sé. Bueno, oye, muchas gracias, Rodrigo, mucha suerte este año, que vaya bien, que te respeten las lesiones y que esperemos que la provincia de Castellón, ¿por qué no?, dentro de pocos años podamos contar con otro internacional, ¿no? O por lo menos otro jugador debutando en la cerámica, ¿no? Sería una gran noticia que el Villarreal Club de Fútbol tuviera un equipo un jugador, ¿no?, de la provincia de Castellón, de tu generación. ¿Cuántos quedáis de Castellón? De tu edad en el Villarreal. Pues Marcos, Marcos, Jordi Ortega, Marcos es de Marcos aquí. de Villarreal, Jordi vive en el grado. Héctor, que juega en el Juvenil A, Nacho Nicolau también. ¿Es portero? Sí, es portero. Y de los que empezamos... ¿En el B hay alguno? En el B... El de Burriana, sigue estando, Ramón. ¿no? Ramón, sí. Sigue estando, ¿verdad? Será de los veteranos ya de ese equipo. Sí, Ramón, sí. O sea, tendrá 23 o por Sí, ahí, por ahí. ya debe ser mayorcito. Vale, pues nada, muchísimas gracias, no te entretenemos más porque sabemos que tienes ese viaje, vuestros protocolos alimentarios, vuestros postentrenamientos y sois muy escrupulosos. Muchas gracias, Rodrigo, mucha suerte, que vaya bien en el Villarreal y que en los próximos años pues sigas estando y disfrutando de lo que te gusta, ¿no? Como cuando eras pre-Benjamín. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Hemos podido conversar con Rodrigo Alonso, un lujo. Creo que es interesante, ¿no?, hablar con chavales que desde pequeñitos han ido subiendo peldaño a peldaño, solo con su ayuda, con su sacrificio, con su trabajo, con su dedicación, hasta llegar a ser jugador ya del Villarreal C. En puertas, esperemos el año que viene que juegue en el B y ya veremos si juega hasta en segunda división y, por qué no, ese debut en el primer equipo. Muchas gracias. Seguid la actualidad de Castellón Base en www.castellonbase.com. Muy buenas noches.